Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga, que el Señor nos ilumine y guíe. Nuevamente reiterar mi valoración por la iniciativa de los pastores con Esteban y Danitza y del liderazgo y de ustedes el interés en querer estudiar la palabra de Dios. Uno debe fundamentar realmente la realidad sobre las pruebas y no sobre las sospechas o sobre las cosas que le parezcan. Entonces, al acercarnos a las Sagradas Escrituras, y este libro de Apocalipsis, que decía al comienzo, es el libro de los finales, de la manera que Génesis es el libro de los comienzos. Alguien ha dicho que quien logra aproximarse a entender Génesis capítulos, los primeros 11 capítulos, tendrá una gran habilidad para comprender una parte de todo el contenido de las Escrituras. Y que quien se aproxima a Apocalipsis, por lo menos a su contenido, tendrá una percepción de paz, de bendición y no de angustia frente a los acontecimientos futuros. Entonces, al leer las Escrituras nos bendice mucho. El viernes pasado estudiamos un poco, leímos realmente, nosotros no estamos haciendo un estudio tan profundo, sino un acercamiento al contenido relacionado con todo el contenido de las Sagradas Escrituras, es decir, viendo Apocalipsis no separado del resto de la Escritura, sino mirándolo inmerso en todo el contenido de la palabra. Vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso y uno de los aspectos que quise puntualizar es la idea que tiene el texto de que dejar el primer amor es dejar al Señor de lado, es irnos olvidando poco a poco. Vamos haciendo cosas y nos vamos, como se dice en un término muy paisa, encarretando, nos vamos emocionando y seguimos nosotros muy felices y nos olvidamos de que quien dirige realmente y quien quiere hacer todo lo que es bien es el Señor Jesús y que hace unos cambios. Hay momentos que Dios le pone a uno a caminar el sentido norte y en cuestión de segundos Él quiere que volvamos al sur. Entonces, con eso quiero, usando esta figura para decir que Dios es un Dios obviamente de cambios y que Él siempre nos conduce a lo mejor. Quedamos en el versículo 7 del capítulo 2 sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el texto dice, para comenzar, Apocalipsis 7:2, y otra sugerencia que quiero hacerles es que los textos que están tomando los puedan ir relacionando con los enunciados que les voy haciendo para que los miren y vamos de esta manera relacionando el contenido. Dice el versículo 7 del capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Con esto cierra el mensaje a la iglesia de Éfeso, teniendo en cuenta que el concepto de las 7 iglesias es una figura para relacionar, involucrar, digamos, englobar a toda la iglesia en todos los tiempos. Y bien, entonces esa expresión tiene un sentido muy importante. Ya vimos algunos textos, el que tiene oído es una aseveración del que está escuchando, no puede decir que no sabía, que no está informado, entonces es prestar atención, que el Señor Jesús utilizó también esa expresión, lo vimos ya en algunos pasajes. Pero sí quiero que miremos un poquito la expresión al que venciere, ¿sí? O al vencedor. Son las dos maneras como debemos entenderlo. Está en algunas versiones dice al vencedor. En esta versión de la Biblia de la que estamos usando, habla al que venciere. Entonces, ¿qué va a dársele al que venciere? Número uno, se le dará a comer del árbol de la vida. Luego, ese árbol de la vida lo está ubicando en medio del paraíso de Dios. Entonces, hay un vencedor, hay un árbol de la vida y ese árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Bien, en esta expresión del árbol de la vida es muy, muy, muy importante. Pero quiero que haga conmigo un recorrido por el texto de Apocalipsis 2 y 3 y está tomando nota. Esta expresión al vencedor, hay siete referencias que se hacen como premio, pero que a su vez esas 7 referencias están prometidas para el que venciere o para el vencedor.
En Apocalipsis 2:7, al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida. Luego, en la iglesia de Esmirna, lo segundo que se promete como premio al vencedor está en el versículo 11. Y eso es lo que quiero que observe, como en cada una de las iglesias hay la promesa. En el versículo 11 es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, lo que deseo guiarle, y lo quiero hacer muy modestamente, decir que le estoy guiando, es decir, usted camina conmigo sobre la lectura, yo solamente estoy coordinando esta noche, pero usted está entendiendo qué es. Primero, que la primera promesa es que el vencedor tendrá participación del árbol de la vida. La segunda promesa, que tiene que ver con la iglesia de Esmirna, es que al vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto realmente es muy, muy importante. Y luego en el 2.17, si usted está conmigo, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el 17, nuevamente quiero que observe que está seguido del que tiene oído. Los tres textos hasta aquí, se antepuesto primero el que tiene oído, y luego está dada la promesa. En el 2.7 se le dará a comer del árbol de la vida. En el 2.11, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna, no sufrirá daño la segunda muerte del vencedor. Y aquí, observe conmigo, el que tiene oídos, 2.17. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo sé que usted está preguntándose qué es eso de la piedrecita blanca y qué es eso del nombre nuevo. Bueno, vamos a tratar de verlo más adelante. Por el momento nos estamos relacionando con el contenido de al que venciere. En el capítulo 2, el versículo 26, que es la iglesia de Tiatira, otra vez: al que venciere, ¿sí? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y en el capítulo 3, el versículo 5, sobre la iglesia de Sardis, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Este es el contenido. Y luego en el capítulo 3, versículo 12, que es el mensaje de la iglesia en Filadelfia, 3:12, observe: al que venciere. Todo está seguido, el título es al vencedor o al que venciere. Y bajo eso se va enumerando todos los premios o las bendiciones. 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último, ya en el versículo 21 del capítulo 3, que es el mensaje a la iglesia de Laodicea, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Y aquí cierra este texto. En todos está relacionado: el que tiene oído para oír, oiga. Bueno, entonces, un buen ejercicio es que esta noche, después que terminemos, obviamente, si a usted le da el tiempo y no termina muy cansado de escuchar al hermano Juan y todo su ajetreo del día, es repasar estas siete promesas, 7 declaraciones de Dios para el vencedor, y comenzar usted a sentir que el vencedor no es Pedro, ni es Juan, ni es Julio, sino que el vencedor es usted, y que bajo usted está recibiendo por la palabra. Es como la palabra de Dios nos aprovecha cuando nos apropiamos nosotros de ese contenido. Entonces, lo que está diciendo es que hay estas 7 promesas, y que son realmente de gran calado, de un contenido indescriptible desde nuestro lado humano, que es lo que se promete por el Espíritu Santo, es lo que el Señor Jesús dijo que daría al que venciere o al vencedor. Bien, estamos todos por lo menos relacionados, enterados sobre esas 7 promesas que Dios hace para el vencedor, ¿verdad?
¿Sí? Sí, amén. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta que surge ahora, ¿quién será el vencedor? ¿No? Porque si hay en una competencia X cantidad de atletas o de competidores, todos se han entrenado de la mejor manera, todos tienen realmente una motivación, unas intenciones y unas razones para participar de la competencia. Entonces, generalmente se dicen las personas que después del primero, los demás son perdedores. Entonces, aquí es como realmente todos logramos hacer los primeros. Entendiéndose entonces que aquí lo que hay es una inclusión en la que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y que finalmente el vencedor global, total, es la iglesia. Y que al ser la iglesia la vencedora y yo ser un miembro de esa iglesia, es como el hecho de que si mi cuerpo logra estar dentro de un determinado lugar, no hay ningún miembro de mi cuerpo que esté fuera. Entonces la iglesia como el cuerpo de Cristo es la que alcanza ese hecho de ser vencedor, pero aquí en el contenido de Apocalipsis se está dando la enseñanza de que cada miembro del cuerpo tiene una responsabilidad por mantenerse. La inclusión en el cuerpo es algo de gracia, es lo que Dios nos dio, pero mantenernos en ese cuerpo, en esa inclusión y teniendo esa participación viva es un asunto que decidimos nosotros en un acto de fe, de obediencia y de entrega al Señor, obviamente renunciando a muchos quereres y a muchos deseos nuestros y amando al Señor con todo nuestro corazón, con el amor que Él nos da. Entonces, tengo varios aspectos que sugerir sobre lo que la Escritura dice, o mejor señalar sobre lo que la Escritura dice de quién es el vencedor. Primero, el que muestra fidelidad al Señor. En el capítulo 2, el versículo 10, en el mensaje a la iglesia de Esmirna dice, no temas en nada lo que vas a padecer. 2:10. Es decir, estoy tratando de resolver la pregunta o responder la pregunta, o mejor que respondamos la pregunta, ¿quién será el vencedor? Porque la promesa está dada al vencedor o al que venciere. Entonces yo voy a tratar de ver si yo califico dentro de esas cualidades, particularidades y características que debe tener un vencedor. Lo primero, entonces, 2:10. Y aquí podríamos, el que muestra fidelidad, muestra o puede dar fidelidad al Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Veremos en el estudio qué significan esos 10 días. Sé fiel hasta la muerte. No observe esa expresión, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, al que muestra fidelidad. Segundo, es vencedor el que se viste de toda la armadura de Dios. Y aquí vamos a Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 18. Efesios 6, versículos 10 al 18. Estos son contenidos escriturales que usted ha leído, pero los vamos a ver bajo esta figura. Entonces, primero, el que muestra fidelidad al Señor es el vencedor. Segundo, el que se viste de toda la armadura de Dios. El versículo 10 dice de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el versículo 15 dice, calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el 18 termina, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, esto de tomar toda la armadura de Dios no es fácil, pero es posible. Y ustedes se darán cuenta que es una serie de figuras en las que se involucra estar firmes, ceñidos con la verdad, es decir, todas estas
características de la justicia, de las virtudes morales, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, la salvación, pero hay un aspecto importante y es tomar realmente la palabra de Dios. En el versículo 17, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es el Espíritu Santo utilizará la palabra. Bien, tercer asunto que es característica que develan quién es el vencedor, es aquel que pelea la buena batalla, el que pelea la buena batalla. Y para ello vamos a ver a segunda de Timoteo, capítulo 4. Esta es la declaración que hace Pablo acerca del vencedor. En el versículo 7 y versículo 8, Pablo declara lo siguiente, y todo esto no es otra cosa, sino que la declaración de alguien con un sentimiento y con una convicción de pujanza, de grandeza, no en su fuerza, sino en el Señor. Él declara lo siguiente, ya cuando Pablo escribe esto, se afirma y se infiere que Pablo ya está en el tiempo de su partida, ya es muy anciano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces él está diciendo aquí tres cosas. Uno, peleó la batalla. Dos, acabó la carrera, pero está cerrando con una declaración de guardar la fe. En el versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, no tenemos que amar la venida del Señor, es una maravilla. Le decía que usted puede volver sobre estos textos y puede ser parte de su devocional. No quiero cambiar para nada su programa de estudio, lectura bíblica, pero esto nos podrá ayudar para irnos enterando más del contenido de esa escritura y esta declaración hermosísima que Pablo está haciendo. Otro aspecto que es aquí son los que han vencido al maligno. Entonces aquí sería la quinta, creo que es la quinta, sí, los que han vencido al maligno. Esta declaración la encontramos en la primera carta del apóstol Juan. Yo estoy leyendo la palabra porque me bendice mucho poderlo hacer, pero más adelante si el tiempo nos... Entonces usted va copiando y va leyendo. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 13 y 14. Aquí estaríamos viendo entonces que, bueno, permítame volver, no escriba esto. La primera declaración es la fidelidad al Señor, el que la muestra, que la puede demostrar. La segunda es el que se viste toda la armadura de Dios. La tercera es el que pelea la buena batalla. La cuarta es los que han vencido al maligno. Allí vamos entonces. Los versículos 13 y 14 de primera de Juan capítulo 2 dicen lo siguiente. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Note la expresión del vencedor. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Yo os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Es decir, no está diciendo que la juventud es fuerte por su vigor, sino por el hecho de amar al Padre, de guardar la palabra y que ha vencido al maligno. Una quinta característica serían los que han nacido de nuevo, y nos quedamos aquí en esta misma carta, primera de Juan, el capítulo 5. La quinta característica son los que han nacido de Dios. Los versículos 4 y 5 del capítulo 4 de primera de Juan dicen, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces usted y yo, como nacidos de Dios, biológicamente nacimos de nuestros padres, pero espiritualmente estamos naciendo de Dios a una nueva vida, o hemos nacido de Dios y estamos creciendo y nos estamos constituyendo en vencedores. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando yo leo este texto, generalmente digo esto, lo que es nacido de Dios, yo declaro para mí, yo soy nacido de Dios. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo eso con todo mi corazón. Entonces soy un vencedor. Y este vencedor
tiene unas particularidades importantes. Lo sexto, o el sexto sería la victoria viene porque Cristo ha vencido al mundo. Aquí vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, por favor, desee conmigo a este texto de la Escritura, versículos 32 al 33, es la declaración del Señor Jesús para sus discípulos. Este es ya el último tiempo de Jesús en su ministerio terrenal, y Él está, obviamente, instruyendo, motivando, dejando la palabra en el corazón de sus discípulos. El versículo 32 dice, he aquí la hora viene, y la hora ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Es decir, uno puede, ¿cómo relaciona uno vencedores con gente esparcida? Dice, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es decir, ¿cuántas veces nos sentimos nosotros que estamos hechos polvo? ¿Cuántas veces sentimos que lo hemos perdido todo? ¿Cuántas veces sentimos realmente que tenemos la moral por debajo de nuestros pies? Pero lo que hay que pensar es que lo que está haciendo la diferencia, no es mi fuerza, no es mi saber, no son mis particularidades personales, sino que Cristo dijo, confiad. Es lo último que dice el versículo 33, confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces el mundo es un enemigo que solo Cristo puede vencer. Hasta allí realmente tenemos que ser muy felices de lo que Él ha hecho. Otra característica, creo que es la número 8, te voy anotándola en el orden en que la llevaste, yo las tengo aquí numeradas con letras. El vencedor está unido a Dios y nada lo podrá separar de ese amor de Dios. El vencedor está unido a Dios y nada lo podrá separar de ese amor. En Romanos capítulo 8, este texto es una declaración que el Espíritu Santo inspira a Pablo, versículo 28 y versículo 29 de Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, que ya usted está allí, mi Biblia va muy rápido y se fue para 1 Corintios. Romanos 8, 28 dice lo siguiente, y sabemos, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún hay aspectos de nuestro aparente fracaso que nos permiten realmente enrutar. Alguien dijo, Dios en ocasiones permite que pequemos para que reconozcamos su misericordia, su grandeza y su poder, y para que entendamos que el fruto de la salvación y de la vida eterna y el dar salvación no nos pertenece a nosotros ni por nuestras obras, ni por nuestras valentías, sino por la gracia del Señor. Bueno, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, en el versículo 29 de Romanos capítulo 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si Dios no negó a Jesús para darnos la salvación, nos dará todas las cosas con relación a nuestros triunfos en la fe. El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Este es una referencia al Salmo 44. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
El lenguaje que Pablo utiliza aquí bajo la guía del Espíritu Santo es bien importante. No solo son vencedores, sino que en Cristo somos más que vencedores. Creo que alguna vez le hablé de esto un domingo allá en Caldas. Y el versículo 28 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, de acuerdo a esta escritura, no hay nada que nos separe del amor de Cristo, solamente una decisión equivocada mía, del individuo, que decidamos nosotros cambiar todo este amor y todos estos privilegios de lo que el Señor realmente nos ha dado. Entonces, y por último, el vencedor es vencedor por gracia, ¿cierto? No son los méritos humanos. Ya vimos el 8:37 que dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. El mismo idea se refleja en Colosenses 1:9 y 14 para que usted lo mire en casa un poco. Entonces, hasta aquí, estas son, creo que son 9 características que yo puedo encontrar que están relacionadas para quien es el vencedor y que todas realmente se van dando en la medida que como iglesia lo vamos logrando y nos vamos nutriendo de esa verdad que es maravillosa. Ahora bien, el Señor, si vuelve ahí conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 2, el Señor hace una promesa a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 7, y ya vimos unas características del vencedor. En el versículo 7 está también diciendo qué es lo que obtendrá como premio el vencedor. Cuando un futbolista o un atleta X va al entrenamiento, él sabe cuánto está ganando. Cuando él está jugando su partido, él sabe cuánto está ganando. Hay incentivos, obviamente. En este caso, lo que está mostrando la palabra es que a los que podemos cada día renunciar a nuestros deseos, a nuestras pretensiones humanas, negándonos a nosotros mismos, como dice la palabra, viviendo una vida para exaltar al Señor, el Señor hace una promesa. Y la primera promesa que encontramos es, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está sentado en medio del paraíso de Dios. Yo voy, por ejemplo, a un supermercado y veo frutas y las veo todas y no siento como esa atracción por una determinada fruta. Está muy bonita. Pero cuando salgo al campo o voy a un lugar donde yo veo, por decir, un cultivo de piñas, yo siento que mi apetito se abre por la piña. O cuando veo un árbol con naranjas, yo deseo esa naranja. Entonces, nos vamos acercando nosotros a esa fruta. Aquí, al pensar, imaginar nosotros el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios y verlo un día, entonces el Señor dice, le daré a comer del árbol de la vida, y luego dice que este árbol está en medio del paraíso de Dios. Para irnos relacionando, este árbol del paraíso de Dios está referenciado por primera vez en la Escritura en el capítulo 2 del libro de Génesis, que entre otras cosas a veces leemos esta palabra un poquito corriendo y no somos muy conscientes del contenido profético que tiene este pasaje de la Escritura. El capítulo 2 de Génesis, el versículo 8, observe lo que dice. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Aquí está mostrando este versículo donde realmente está el árbol de la vida. 2:8, o dónde estaba el hombre, habla de un huerto. Bien. En el versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, que es la misma alusión al paraíso. Y luego también estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, entre todos los árboles, creen algunos que había una variedad de más de 300 frutales. En el huerto estaban 2 árboles muy, muy singulares, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios entonces había hecho una prohibición expresa. En el capítulo 3, Dios le había dicho al hombre que de todo árbol podía comer. Ese de todo árbol incluía el árbol de la vida, pero había una prohibición
expresa sobre no tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 3:22, si usted está conmigo, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué era? Porque había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, inducido, obviamente, influenciado por el diablo. Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, verso 24, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, una vez que el hombre tomó el fruto del árbol de la vida, entonces el pecado es el que impide que el hombre, si el hombre, por poner un sentido hipotético, que a veces no es tan hipotético, si en su caminar Adán y Eva, la pareja, por el huerto del Edén, toman de este árbol y lo comen, ellos entonces habrían vivido con el cuerpo que tenían, el que tenemos nosotros hoy, excepto que está infectado por el pecado, pues entonces no hubiese experimentado el hombre la muerte. El diablo entonces ataca a la creación de Dios y de una manera de atacar a Dios. Como no pudo con el padre, atacó a los hijos. Entonces induce al hombre y el hombre toma del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedece a Dios de esta manera, entonces Dios lo tiene que sacar para que no quede infectado por el mal con eternidad en este cuerpo físico. Entonces, cuando habla de la muerte, pues está hablando de la separación que el hombre tenía que vivir. De esta manera, entonces, en el versículo 7 del capítulo 2, vuelve otra vez a darse la promesa, aquella en la que Adán fracasó, no pudo alcanzar. Ahora, esta promesa es dada a los vencedores por la gracia. Entonces, usted y yo tenemos nuevamente la gran bendición en Cristo Jesús de haber alcanzado esa bendición y poder participar del árbol de la vida. Bueno, más adelante vamos a ir viendo cómo hay una cantidad de promesas para todo ello. Ahora vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Esmirna y vamos al versículo 8. Sin duda habrá un cúmulo de preguntas que usted tendrá, pero en la medida que va leyendo, nos vamos familiarizando con el contenido y vamos entendiendo paso a paso muchas cosas. Quiero leer el mensaje a la iglesia de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 al versículo 11. Quiero hacerlo un poco pausado, tratando de que entendamos lo que el texto dice. Donde es la orden de escribir, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Note esta presentación. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Note esta promesa que ya la estuvimos mirando aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, la promesa al vencedor. Miremos un poquito este bosquejo a la carta de la iglesia en Esmirna. Versículo 8 del capítulo 2 está relatando la orden de escribir. El versículo 8 también está hablando de la presentación del Señor. El versículo 9 nos habla de los elogios, de los aplausos. El versículo 10, que el Señor está en la iglesia. El versículo 10 habla de la exhortación. Y el versículo 11 es una apelación y promesas realmente. Bien, entonces el orden de escribir por parte del Señor Jesús, que ya la vimos en el capítulo 1, la encontramos otra vez en el capítulo 2, en este caso a la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna era una ciudad ubicada inicialmente en el noreste del Golfo de Esmirna, destruida por los lidios, reconstruida por Alejandro el Grande después de su conquista en el suroeste mismo del lago, del mar Egeo, a unos 68 kilómetros de la ciudad de Éfeso, es lo que se registra como historia
de esta ciudad, que era muy importante. Aún se conoce, hoy todas estas ciudades están en el territorio turco. El Señor entonces se presenta ya como el primero. Si usted mira, esta es la manera como Él se presenta, versículo 8. Después de decir que escribe, ahora dice el primero, es decir, para demostrar quién es el que escribe, y el postrero, es decir, otra vez el primero y el último. Y otra característica, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, dice mucho, alguien que estuvo muerto, pues no hay mucha gente que ha estado muerta, pero es que este estuvo muerto y vivió. Es decir, es realmente el Señor Jesús. Es la misma declaración del versículo 17, si desea verla, capítulo 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. En Isaías 44, 6, le voy a dar estas citas para que usted las tome y veamos realmente ese hecho y declaración de quién es el Señor. Isaías 44, 6. En Hebreos 13, 8, que usted sabe, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Salmo 110, versículo 1. Primera de Corintios 15, 25 y 28. Todo esto está hablando de que Él es el primero. Luego dice el que estuvo muerto y vivió. Entonces, las primeras citas tienen que ver con el primero y el postrero. Y lo que vamos a mirar es hecho, el que estuvo muerto y vivió. La muerte de Jesús fue por mano humana. No, a él no lo mató, por decir algo, Dios el Padre, ni Cristo se autoeliminó, en fin, sino que hay una declaración en la Escritura. En Hechos 2:23, si deseáis conmigo, está en el discurso o sermón que Pedro predica el día de Pentecostés, está el 2:23. Dice el 22, Pedro está predicando el día de Pentecostés, después de la llenura del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, este es el mismo que está hablando en Apocalipsis 2:8. El versículo te dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En el versículo 3, en el capítulo 3 del mismo libro de los Hechos, el verso 15 dice, y mataste al autor de la vida, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos nosotros testigos. Bien, Juan 10, 17 y 18 nos hablan también de esa muerte. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 11 nos dicen que Cristo se humilló hasta lo sumo, muerte de cruz. Juan 14, 19. En cualquier situación realmente nosotros debemos recordar al Señor como aquel que nos dio la vida, porque es el único que venció la muerte y no solo la venció sobre él, sino que la venció sobre nosotros como iglesia. Al ser nosotros incorporados al cuerpo de Cristo como la iglesia, entonces todos los beneficios que vienen sobre el cuerpo de Cristo vienen sobre cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Eso nos da una ayuda inmensa. Y vamos otra vez a Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 9, ahora está diciendo los elogios, yo conozco. Es una bendición cuando, pues para mí es una bendición cuando voy a un lugar y alguien dice, yo lo conozco a usted, yo conozco a sus hijos, yo conozco a su familia. Entonces, a eso uno le da alegría. Solo que cuando lo conocen para cobrarle o para acusarlo de algo malo, pues se preocupa mucho. Pero cuando alguien dice que nos conoce, que está dando referencia de quiénes somos, pues bien. En el versículo 9 dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, entre paréntesis, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El uso del verbo conocer aquí es la comprensión total
de todo lo que está ocurriendo en la iglesia. Es decir, no es un rumor, no es una sospecha, sino que el Señor está diciendo, yo conozco. Esta es una bendición. En el Padre Nuestro dice que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Dios también conoce realmente nuestra condición. Dios sabe que en una u otra manera le vamos a fallar. Entonces, hoy yo puedo estar con la seguridad de que no le quiero fallar a Dios. Esa es la intención mía hoy. Pero mañana en mi condición humana, yo no sé realmente qué pueda ocurrir. Entonces, pero tengo que tener la confianza de que Dios lo sabe todo y me protege en medio de cualquier crisis o dificultad que tengo. En algunas versiones no registra la expresión tus obras, no lo registran, pero está escrito en esta Biblia que tenemos nosotros y muchas traducciones. De todas maneras es coherente la expresión conozco tus obras. Lo otro que el Señor dice es que conozco tu tribulación. Aquí la palabra tribulación es una referencia también a los sufrimientos mencionados obviamente en todo este contenido. La teología del sufrimiento es bien importante. Por sufrimientos o por tribulación debe entenderse aquí tiempos de dificultades. La idea que expresa la palabra tribulación es oprimir, apretar, aplastar, afligir. Es sufrimiento intenso. En el versículo 11 del capítulo 7 de los Hechos se menciona la palabra gran tribulación. En Apocalipsis se menciona la gran tribulación con relación al fin. En Hechos 7:11 la palabra gran tribulación se hace referencia al sufrimiento que tuvieron los judíos en el tiempo de la hambruna que hubo y que tenía alimentos en Egipto almacenados bajo el ministerio de José. A esa expresión se refiere Esteban y lo menciona como gran tribulación, si usted lo mira allí también. Otra de las cosas que el Señor está declarando en este versículo 9 es que Él conoce también tu pobreza. Es decir, el Señor conocía la condición de su tribulación, su estado de ánimo, también conocía su condición social o socioeconómica, su pobreza. Pero note esa nota que hay entre paréntesis, pero eres rico. La pobreza es la carencia de bienes, como nosotros la podemos ver. Quien no tiene absolutamente nada. Esa es la idea que está aquí, es alguien que solamente de pronto nosotros hemos visto a personas que habitan la calle y que todo su haber es un costal y una ropa maloliente y no tienen un segundo par de calzado, ni tienen más vestidos, ni tienen una cama, ni un lugar donde guarecerse. Esa gente, es decir, todo lo que tiene es el lugar donde están apoyados sus pies o donde está puesto su cuerpo. Es una extrema pobreza, realmente diríamos nosotros. En el siglo I de la iglesia, la religión no era aceptada, es decir, en este caso la religión cristiana, el imperio romano no había aprobado la vida de la iglesia. Entonces era un tiempo de mucha dificultad. Los creyentes perdían sus bienes. Y aquí sí quiero invitarlo a que vea conmigo unas citas sobre esa condición. En Hebreos capítulo 10, por ejemplo, que es un texto que muestra la condición de fe que tenemos. El verso 34 del capítulo 10 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este texto es impactante. Bien, no es lo de los presos, eso es importante, pero cuando declara que los creyentes de esa época, para los que escribía el autor humano de Hebreos, dice que ellos sufrían, ¿entiendes? Sufrían con gozo el despojo de sus bienes. Si a mí un día, algunas veces me han atracado, y yo he sentido mucho dolor y enojo cuando me han quitado el celular, cuando me han quitado el dinero, cuando me han quitado mi reloj. Una vez me quitaron los anillos que tenía puestos, que era el mío matrimonio, y un anillo de grado que mi esposa me había regalado. Y muchas cosas que tienen un valor no solo económico, sino sentimental para nosotros. Cuando se entran a su casa y le quitan las cosas, una vez me robaron un carro. Es decir, uno no queda contento después de eso.
uno queda con cierto resentimiento y cierta molestia, pero la declaración aquí que está haciendo la escritura, el verso 34, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Y qué era lo que hacía que ellos fuesen? Esta es la parte histórica de la realidad del Imperio Romano en el primer siglo, cuando a los cristianos se les despojaba de sus bienes, de sus propiedades, aún de sus familias para venderlos como esclavos, sus hijos, separaban a los esposos de los padres, pues muchos de ellos los mataban. Entonces, ¿qué era lo que les hacía sentir ese gozo? Porque ellos tenían la convicción, aquí otra vez es el conocimiento, de que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos, que estas cosas que tenemos aquí en la tierra son pasajeras, ¿sí? Entonces, no hay que resistirnos. Bueno, yo no estoy diciendo que seamos, aportemos a la delincuencia, ni es un monumento a ella, pero si frente a un momento dado alguien nos pone un arma y nos pide el vehículo, y nos pide el celular, entreguémosla, porque realmente no nos vamos a resistir sabiendo que el delincuente viene bajo una influencia diabólica y entendiendo que eso que nos están quitando no es lo único que tenemos, sino que nosotros tenemos una mayor herencia. Esto era realmente algo que ellos vivían con mucho gozo. En el capítulo 5, versículo 41 de los Hechos da la misma idea. El ejemplo para todo esto lo da el Señor, y es un texto que vamos a ver en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Yo les sugiero que este texto lo mire, lo haga suyo, trate de entenderlo. 2 Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo lo leo de una manera personal para mí, porque yo conozco la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a mí se hizo pobre siendo el rico, para que yo con su pobreza llegase a ser enriquecido. Es decir, si la pobreza de Cristo produjo tanta riqueza, ¿cuánto más nos va a producir su riqueza en nosotros? Así que el ejemplo es él. Él se despojó. Él dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La vida cristiana no es tanto lo que nosotros creemos que podemos hacer, sino es lo que Cristo ya ha hecho para nosotros. No es cuán fuertes somos nosotros, sino cuán fuerte es el Señor que nos ha salvado y que nos ha ministrado y que es su obra realmente. Entonces, esta es una bendición grande. Luego dice pero tú eres rico. Es decir, viviendo la fe en Cristo ante los hombres no se tiene nada. Es decir, cuando la gente mira y de hecho, la idea del evangelio es un sinónimo de pobreza y de ignorancia. Pero según Dios realmente, tener al Señor es poseerlo todo. Segunda de Corintios, en este texto que estamos, el capítulo 6, el versículo 10, Pablo dice lo siguiente, como entristecidos. Es decir, pero tú eres rico, es la declaración del Señor en el versículo 9. Tú eres rico. Le decía que viviendo la fe en Cristo ante los hombres no se tiene nada, pero según lo que es desde Dios se posee todo. El versículo 10 del capítulo 6 de Segunda de Corintios dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, esta realmente es una riqueza de la que a veces no somos conscientes de estar en Cristo, de las virtudes que han sido puestas para nuestro bien, para nuestro beneficio. En ese mismo orden está Romanos capítulo 8, versículos 17 al 32. Luego hay otra expresión en este versículo 9 también, de Apocalipsis, donde está diciendo qué es lo que conoce la blasfemia, dice el versículo 9, que el Señor conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, había unas personas que judíos significaba el que alaba a Dios, que es un sinónimo de ser religioso. Dice, ellos decían que eran sinagoga o pueblo de Dios o judíos, el que alaba a Dios, pero él dice, no son sino sinagoga de Satanás. Aquí el uso del sustantivo blasfemia
y el uso de del verbo blasfemar expresan el sentido de decir mal de otro. Los cristianos en Esmirna eran desprestigiados, injuriados, calumniados, se consideraban malhechores. Eso es lo que expresa Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro 2:12. Perseguir a un cristiano es hacer persecución a Cristo. Es lo que dice Hechos 9:4, cuando Cristo le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo nunca estuvo persiguiendo al Señor, pero perseguía a los cristianos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, el verdadero judío, pues los que no lo son, si usted ya con tiempito en casa lee Romanos 2, 28 y 29. El texto dice, decían ser judíos, pero no lo son. No eran lo que decían ser. Lo que realmente eran ellos era una sinagoga de Satanás. Hay muchas escrituras que vienen realmente sobre eso. Y voy solamente a tratar de leer para cerrar esta parte, no es que muy pendiente de todo. La exhortación del versículo 10. Entonces, esa exhortación que es motivación, no temas en nada lo que vas a padecer. Que sí, es muy preocupante. Si a mí me programan una cirugía y yo estoy pensando cómo van a abrir mi piel, mis tejidos, y yo estoy como pensando eso, obviamente comienzo yo a tener mis sentimientos, mis luchas, pero alguien me dice, no, eso no va a pasar nada, a usted lo duermen. Alguien trata de motivarme y de prepararme, trabajar mis emociones y ayudarme a normalizar desde mi pensamiento. El Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Note esto, el Señor me está diciendo, no vas a padecer. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos libre del padecimiento, pero Dios lo que va a hacer es estar con nosotros en el padecimiento. Cuando Dios le mostró a José, quiero dejarle este pensamiento. Cuando Dios le habló a José en sueños y le mostró unas gavillas que se inclinaban a la de él y el sol y la luna, y le mostró cómo él realmente llegaría a gobernar. Le mostró el éxito, pero no le mostró que habría una cárcel en Egipto, no le mostró la cisterna, no le mostró toda la cadena de sufrimientos que él estaba viendo. Yo estoy pensando en el disfrute que voy a tener en el viaje, pero no estoy pensando que en el viaje tendré fatiga, tendré calor, tendré cansancio, habrá hambre, no sé. Pero yo voy con el objetivo es en el disfrute a donde quiero llegar. Entonces, la vida cristiana tiene muchos momentos de dificultades, pero no significa por ello que no la podamos vivir, porque el que está con nosotros es nuestro ayudador. Entonces, cuando leo este texto, no temas en nada, yo tengo la pregunta, ¿es un mandamiento o es un consejo? Hay una declaración del Señor aquí en este mismo texto que dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Entiendes? La expresión es muy literal, para que seáis probados. Hay persecución humana. Eso lo encontramos en Mateo 5, 11 y 12, Hechos 26, 9, 11, Primera de Pedro, capítulo 1, 3 y 9. Hay otra persecución causada por el diablo mismo, que es esta que está mencionando en el versículo 10, porque el diablo ha atacado a la iglesia en toda su historia, en todos sus momentos la ha atacado. Entonces, este texto aquí, de la manera que hay una persecución humana, hay una persecución sobre las ideas, sobre la liturgia religiosa, pero hay una persecución causada por el diablo y es la que se menciona en este versículo 10 del capítulo 2, en el caso de la iglesia Esmirna. La fe cristiana se robustece en cada prueba que nosotros logramos asumir. El verso 10 también está diciendo, y tendréis tribulación por 10 días, un tiempo completo pero corto. A eso se refiere esta expresión de los 10 días, que la expresión ahí es gemera deca, es decir, bien interesante, deca días, o de 10, perdón, y gemera días. El texto está diciendo 10 días. Lo que está mostrando es que no es una persecución que se eterniza, sino 10 días no necesariamente está diciendo que es una figura muy importante. No está diciendo que son exactamente 10 de persecución, que no serán 11 ni 12, pueden ser más o pueden ser menos. Lo que está diciendo es que la persecución tiene un final. ¿Bien? Que no tenemos nosotros que pensar que todo el tiempo pasaremos un tiempo de tribulación. El llamado es a ser fiel hasta la muerte. Varios aspectos a considerar aquí sobre este versículo
10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo, versículo 10, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la promesa del Señor. Entonces, sobre este hecho de ser fiel hasta la muerte, primero, no es un ruego, es una demanda, es una orden. 2, no es un ruego a la fidelidad, es un mandamiento a ser fieles. ¿Entiendes? No es trata de hacer las cosas bien, no haga las cosas bien. ¿Sí? Eso es lo que él se está diciendo aquí. Tercero, es la continuidad en medio de la persecución y durante la tribulación. Es decir, no es para que usted se desanime ni yo me desanime en medio del caminar con Cristo. Lo que importa es que Cristo está conmigo, que Él es el Señor. En la embarcación que Jesús iba sobre el mar de Galilea, las aguas comenzaron a entrar en la barca. Los discípulos se confundieron, pero Jesús estaba al mando. Si Jesús está en mi vida, yo no tengo que temer que pueda pasarme porque el Señor está conmigo. Es probable que aún me toque morir físicamente en ese momento de prueba, pero Dios está conmigo. Es la continuidad en medio de la persecución y durante la tribulación. La condición de fieles debe ser incondicional hasta la muerte. No es que yo voy a ser fiel hasta que logre mi matrimonio, hasta que logre mi empleo, hasta que logre, a veces somos fieles así y le ponemos al Señor promesas por algo y cuando las tenemos ya, hasta ahí duró nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad al Señor debe ser con o sin las cosas que deseamos o no. La idea no es ser fiel solamente hasta que uno se muera, sino ser fiel aunque se tenga que morir por él. Al leer Hebreos 11 y capítulo 12, Hebreos 11 y 12, cuando pueda leerlo, nos da el refuerzo de que la idea de ser fiel no es solamente que hasta que uno se muera, ¿no? Sino que ser fiel aunque yo sepa que eso me cueste la vida, como ocurrió con muchos de los santos. La vida del cristiano debe ser conformada a la imagen de Jesucristo. Hay que caminar en el camino de la perfección. Hay que avanzar realmente. Mateo 5:48, Romanos 8:29, Efesios 4:13. Le repito estas citas. Romanos 8:29, Mateo 5:48, Efesios 4:13. Y viene la declaración del Señor: yo te daré la corona de la vida. No se trata de alcanzar, versículo 10, no se trata de alcanzar la vida eterna a través del martirio, porque esa es otra doctrina equivocada, que si uno sufre, entonces se salva. No somos salvos a través del sufrimiento, sino que somos salvos por la gracia. Y siendo salvos, pasamos por el sufrimiento, por el martirio. La vida eterna es un regalo de Dios, se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23 está diciendo que realmente hay que hacer este caminar. En el Señor 6:23, Juan 3:16 habla del amor de Dios y muchos otros textos, pero bien, la corona de la vida es un galardón para los fieles. Y toma esta cita, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. La corona de la vida es un galardón para los fieles. Primera de Pedro 1, 4, 5. Al parecer hay diferentes galardones o premios. Yo creo que debo caerme aquí porque el tiempo ya se nos ha ido y no alcanzamos a terminar, pero lo cerraremos si Dios quiere en la próxima. Entonces, le quiero que tome esa idea que al parecer, de acuerdo a lo que uno puede ir encontrando en la Escritura, hay diferentes clases de premios por vencedores, que a su vez son lo que se está dando a la iglesia. Miraremos entonces esto el próximo viernes, queriendo Dios, si estamos aquí en la tierra. Y si no, cuando nos encontramos en el cielo, entonces continuaremos hablando del tema. Si hay alguna pregunta que yo pueda responder con mucho gusto o un aporte desde lo que fue su aprendizaje esta noche o su impresión o una aspecto que haya sido bendición para su vida, si desea compartirlo. Y ya entonces cerramos.